Bueno, bienvenidos a la presentación del libro sobre Arturo Andrés Roy, Diálogos inacabados con Arturo Andrés Roy, Filosofía Latinoamericana, Historia de las Ideas y Universidad. Estamos muy contentos de presentar este libro, un libro que hemos venido trabajando hace varios años, que ha costado sacarlo adelante. Es un libro que tiene más de 500 páginas. El prefacio de este libro lo escribe su hija, en donde hace un recorrido a su trayectoria, mostrando tanto el perfil humano de Arturo Roy, como también hechos puntuales en relación a su obra. Afecto y reconocimiento serían como dos notas de este prólogo que nos brindó Elizabeth Roy. En el marco de las contribuciones que se hicieron a este libro, contamos también con 26 autores de distintos países. Muchos son de la Argentina, de distintas universidades, de distintos espacios académicos, y también hay quienes escriben las colaboraciones cuyas procedencias son de Uruguay, México, Nicaragua, Francia, Ecuador. Todos lugares en donde la obra de Arturo Roy ha sido recibida y leída con mucho interés. Y habrían también otros países. El tema es que algunos de los colaboradores posibles no alcanzaron a llegar con sus trabajos, y bueno, o sea que este libro no solamente se llama Diálogos inacabados con Arturo Roy, sino que también implica que todavía pueden haber muchos más y otras contribuciones. Dentro de la primera parte, que se denomina Filosofía Latinoamericana y Pensamiento Latinoamericano, contamos con las contribuciones de varios autores, como son Yamandú Acosta, Dante Ramaglia, Gerardo Vieira, Patrice Vermeulen, Enrique Dussel, Aldana Contar, Alejandro Santana, Cristina Rocchetti y Marisa Muñoz, la que les habla. ¿Cuáles son los temas de esta primera parte? Bueno, en realidad todos giran alrededor de su obra, de ciertos núcleos centrales de su obra, que tienen que ver con mostrar cuáles son los alcances del humanismo crítico que está planteado en la propuesta de Arturo Roy, además cómo se articula la filosofía latinoamericana con la historia de las ideas, que fue una de las grandes articulaciones que hizo Arturo Roy en su obra, cómo las hizo confluir, mostrando también la singularidad de cada una. La moral emergente, una de sus propuestas que está en Ética del Poder y Moral de la Protesta, también es presentada por Gerardo Oviedo y mostrada como una utopía intelectual, que puede también pensarse como una ontología de la esperanza, como la llama. Por otro lado, también en esta parte ha sido propuesto pensar o abordar su obra como una filosofía singular, en donde se lo lee a Arturo Roy como un forjador de conceptos y en la línea de una perspectiva emancipatoria. La emergencia social también es otro de los aspectos que han sido tratados en esta parte,
Las lecturas también que hizo Arturo Roy sobre Platón son trabajadas como relecturas de esos diálogos platónicos que hizo Arturo Roy a principios de los 70 en su libro. Además, también otro de los trabajos ha abordado cómo leer la textualidad, los modos de leer la textualidad latinoamericana que lleva adelante Arturo Roy. En síntesis, lo que podría decir de esta primera parte, sintéticamente, es que el particular modo de leer la textualidad latinoamericana de Arturo Roy, el corpus conceptual que contribuyó con sucesivos reajustes a lo largo de los años y los hitos de un proceso de ampliación metodológica que emprende a partir de la década del 70, forman parte del legado intelectual sobre el que podemos volver para actualizar las preguntas y búsquedas en torno a un locus latinoamericano. En su obra encontramos las elaboraciones de una crítica de las formas de la racionalidad que ha marcado una inflexión en los estudios latinoamericanos desde las últimas décadas del siglo XX hasta el presente. En este sentido, sus textos son un aporte a la construcción de una teoría y crítica del pensamiento latinoamericano. Le doy el lugar a Adriana. En la segunda parte de los diálogos inacabados con Arturo Roy, se abordan los temas de la historia de las ideas y de otras expresiones culturales de nuestra América. En esta sección están reunidos 8 trabajos, en los cuales se parte de los aportes que Arturo Roy hizo a propósito de la historia de las ideas. Recordemos que durante la década de los 70 y buena parte de la década de los 80, especialmente durante la etapa del exilio, Arturo Roy estuvo preocupado, trabajando en las posibilidades de ampliar la metodología, de realizar una ampliación metodológica y una ampliación teórico-conceptual para el trabajo en el campo de la historia de las ideas. El aporte que él hizo de conceptos fundamentales para esa ampliación y para esa renovación de los estudios en el campo de la historia de las ideas tienen que ver con conceptos tales como el a priori antropológico, el concepto de universo discursivo, las funciones ideológicas del discurso, también las funciones utópicas, en fin. En torno de estos conceptos se nuclean los trabajos de esta segunda parte. Casi todos estos conceptos y buena parte de la ampliación metodológica se vio reflejada en su obra de 1981, Teoría y Crítica del Pensamiento Latinoamericano, que ha sido considerada esa obra también como fundacional de esta ampliación metodológica y de esta renovación en el campo de la historia de las ideas latinoamericanas, en conjunción con la filosofía latinoamericana, donde también aparece la noción de liberación y las diferencias que surgen a propósito de otros modos de entender aquel movimiento de la filosofía de la liberación. En esta segunda parte tenemos los trabajos de Estela Fernández Nadal y Pablo Romero Forcada, que se ocupan de hacer una revisión de los estudios del propio Arturo Roy sobre historia de las ideas desde sus comienzos, cuando él se ocupa de la historia de las ideas regionales, en particular las de Mendoza, y cómo progresivamente se amplía su interés hacia los estudios de historia de las ideas latinoamericanas y hacia la filosofía latinoamericana. También los trabajos de Carlos Paladines y de Fernando Ponce León abordan la problemática de la ampliación metodológica. En el caso de Ponce León, a propósito de un jesuita ecuatoriano, Juan de Velasco. Él aplica ahí las aperturas metodológicas de Arturo Roy.
Dos trabajos se ocupan también de temas de historia de las ideas. El mío en particular, en el que trato de hacer el vínculo entre la historia de las ideas y la filosofía de la liberación, el modo de entender la liberación por parte de Arturo Roig, y el de Clara Alicia Jalif de Bertranú, que trabaja las cuestiones de la ampliación teórico-metodológica a propósito de textos que interesaron mucho a Arturo Roig, que son los textos del pensador chileno Francisco Bilbao. También en esta parte aparecen trabajos sobre cuestiones de estética de la mano de Eduardo Peñafort. Uno de los diálogos inacabados que retoma Dina Picotti en esta segunda parte y que fue muy frecuente en los encuentros entre Dina y Arturo, versa sobre la deuda que tiene nuestra historia de las ideas con el reconocimiento y la valoración de la presencia del pensamiento afro en la historia de las ideas y la implicancia que esto tiene en el terreno de la educación. Finalmente, el último de los trabajos de esta sección es de María Luisa Rudinelli, y ella utiliza el arsenal teórico-metodológico que propone Arturo para trabajar con los relatos populares de la región andina, de nuestra región andina. Bueno, como se puede apreciar, la versatilidad de esta propuesta de ampliación teórico-metodológica permite abordar no solamente cuestiones estrictamente de historia de las ideas, sino también cuestiones culturales, de estética, de movimientos sociales. En síntesis, en esta segunda parte entonces se pasa revista a los principales aportes de Roig al campo de la historia de las ideas y de las expresiones culturales. Bueno, por lo que vienen comentando tanto Marisa como Adriana, el libro está dedicado a destacar lo que han sido aspectos centrales de la obra de Roig, como su dedicación a la filosofía, al pensamiento latinoamericano, a la historia de las ideas. Pero también se incluye una parte importante del libro, una tercera parte, está dedicada a recuperar lo que fue la actuación de Roig en ámbitos universitarios, en centros de investigación, que ha sido también un quehacer importante en toda su obra. Es decir, Roig es un filósofo que se desenvolvió también en el ámbito universitario, que tuvo una gran calidad como docente. Quienes lo conocimos y tuvimos esa experiencia realmente era especial, eran especiales las clases de él, y obviamente una trayectoria que no conocimos, que viene de la década de los 50, 60, que está reconstruida en parte en toda esta sección dedicada a la universidad, a la pedagogía, y por último también en algunas de las entrevistas que se incluyen en el libro. En la parte de la universidad hay textos que ponderan esta tarea y ponderan también lo que significa la proyección social y la función social que Roig dio a la universidad. Por ejemplo, un texto, un artículo que publica Horacio Ceruti está dedicado a esta tarea y plantea claramente cuál fue la función, o él lo considera como un paradigma del filosofar universitario, lo que es la tarea de Roig particularmente y su obra. También se incluye un texto de Hugo Biagini, que reconstruye lo que ha sido la significación de los movimientos juveniles, el juvenilismo en general, especialmente a partir de la reforma del 18 y distintos, inclusive parte antes de otros antecedentes, pero a partir de la reforma universitaria es clara también la vinculación entre el movimiento juvenil y la universidad, y también ahí recupera trabajos de Roig en torno a esta temática. También hay un texto de Luis Ferreira, que hizo su tesis doctoral, especialmente reconstruyendo la primera etapa de la obra de Roig, y se dedica a mostrar lo que es su pensamiento en torno a la universidad desde 1966 hasta 1975.
Bueno, es un trabajo muy minucioso también que justamente ve la actuación. Roig es en parte actor importante en una serie de renovaciones que se dan en la universidad, tanto cuando es secretario general, durante el rectorado de Colavita del 58 al 60, como otro hito muy importante en la tarea pedagógica de Roig es cuando va a llevar adelante una reforma universitaria siendo secretario académico durante el rectorado de Roberto Carretero. Esa experiencia particular de 1973-74 hasta que es interrumpida en el 75, con justamente la intervención de la universidad, es especialmente tratada por otro autor que es Martín Aveiro en su artículo dedicado a esta temática. También la última parte del libro trae algunos testimonios. Yo creo que los testimonios están presentes en muchos artículos, pero acá especialmente se pone énfasis en dos testimonios que tienen que ver, que tiene que ver con cartas que nos cedió en su momento gentilmente Carlos Pérez Zavala, quien hizo su tesis doctoral sobre la obra de Arturo Roig, y en ese intercambio que él tuvo de cartas, incluyó particularmente muchas preguntas acerca de cuestiones conceptuales de la obra de Roig, que él, bueno, se traslucen justamente las respuestas que le da Roig a una serie de indagaciones que estaba haciendo Pérez Zavala. También hay un testimonio de Susana Godoy, quien desarrolló tareas junto a Roig cuando vuelve del exilio y se desempeña como director de lo que era en ese momento el CRICIT, y hoy es el Centro Científico Tecnológico. Ahí lo acompaña especialmente Susana Godoy en esa tarea, secundándolo obviamente como secretaria de él, y también colabora cuando Roig crea lo que es el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, ¿no? Esa cercanía de Susana Godoy le permite justamente mostrar esa faceta más cotidiana de Arturo en tareas de gestión, en este caso, al frente de un centro de investigación. Y también se incluye un texto que en realidad fue un cuestionario que elaboró Marcelo Velarde Cañazares, que le preguntaba a Roig varias cuestiones. Ese cuestionario no alcanzó a ser respondido, pero lo hemos reproducido en parte porque creo que las preguntas eran muy interesantes y todos los planteos que se hacen también giran en torno a problemas y autores que había abordado Roig en su obra. Figuran ahí su perspectiva sobre Virasoro, sobre Carlos Astrada, sobre Nimio Nanquín, su participación en el Congreso Nacional de Filosofía de 1949, en fin, entre otras cuestiones que aparecen en este cuestionario. Y por último, hay una entrevista, esta sí, hecha por Fabiana Mastrangelo, que gira en torno al tema universitario particularmente, es decir, aborda temas desde que Roig estudió, egresó, colaboró, como dije antes, en distintos rectorados, su visión sobre la relación pedagógica. Esto es importante y se trasluce en varios de estos textos que he comentado, es decir, cómo ve la relación docente-alumno, cómo también se previó la innovación a partir de la creación de unidades pedagógicas o áreas, ¿no? Que fue la innovación que introdujo Roig cuando fue secretario académico. En fin, varias de estas cuestiones, diría, más personales de Roig, de cómo ve la universidad, están reflejadas en esta entrevista que no se había publicado anteriormente. Bueno, yo creo, por último, diría que el libro para nosotros ha sido un gusto hacerlo, y también creímos que era necesario recuperar muchas voces que hablan de Roig, que lo conocieron a él y su obra, que hablan tanto de lo que propuso él en distintos ejes como se abordan en todo este libro que hemos estado comentando, como reflejan también su calidad humana, reflejan también su generosidad intelectual y el compromiso ético-político que tuvo a lo largo de toda su actuación intelectual. Bueno, de eso se trata básicamente el libro. Se ha sido publicado hasta ahora en formato digital y está disponible en formato digital
en el micrositio que tiene la universidad, dedicado a la Facultad también de Filosofía y Letras, es decir, me refiero a la biblioteca del Servicio Integrado de Documentación, de la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional de Cuyo. Ahí está disponible el libro para quienes quieran consultarlo, leerlo, en fin. Y esto ha sido entonces una tarea que hemos realizado conjuntamente en la edición nosotros, pero también con la participación de muchos colegas, amigos y amigas que han colaborado.